Las fuerzas comunistas que rodean la ciudad de Hue, en el sector norte de Vietnam del Sur, parecen estar reorganizándose para un gran asalto a la antigua capital imperial. Con la situación tensa pero tranquila ahí, hoy se informó que el nuevo comandante del gobierno está tomando medidas enérgicas para reforzar las defensas de la ciudad. La mayor parte de los combates se concentraron en las tierras altas centrales, alrededor del paso de Chu Pao, cerca de Kon Tum, mientras las tropas aerotransportadas survietnamitas luchaban contra soldados comunistas que ocupaban la carretera 14, el principal enlace entre Kon Tum y Plei Hue. El gobierno de Saigón afirma que al menos 75 comunistas fueron abatidos, mientras que las bajas del gobierno hasta ahora se sitúan en un muerto y 17 heridos. Con la firma de los acuerdos de paz de París, la paz en Vietnam parece inminente. A medida que la guerra llega a su fin, los veteranos que regresan a Estados Unidos deben enfrentarse al reto de readaptarse a la vida en un país que también lucha por encontrar su propio lugar después de una guerra tan larga. Si abandonamos a los vietnamitas del sur, es una verdadera lástima. El presidente Nixon enfrenta obstáculos políticos insuperables mientras se enfrenta cargos por el caso Watergate. Y el Congreso hace todo lo posible por distanciarse del país devastado por la guerra, Vietnam. Este es el final de la guerra y las dolorosas repercusiones de una paz perdida. A la población de Estados Unidos le tomó probablemente 15, tal vez hasta 20 años después de eso, darse cuenta de que no fue el guerrero quien perdió la guerra, fueron los políticos quienes estaban dirigiendo la guerra. ...29 de marzo de 1973... Por primera vez en 12 años no hay fuerzas militares estadounidenses en Vietnam. Todos nuestros prisioneros de guerra estadounidenses están de regreso a casa. Los 17 millones de personas de Vietnam del Sur tienen el derecho de elegir su propio gobierno sin interferencia externa. Y gracias a nuestro programa de vietnamización, ellos tienen la fuerza para defender ese derecho. Hemos evitado la imposición de un gobierno comunista por la fuerza en Vietnam del Sur. Todavía hay algunas áreas problemáticas. Las disposiciones del acuerdo relativas a esclarecer el paradero de todos los desaparecidos en combate en Indochina. Las disposiciones con respecto a Laos y Camboya, las disposiciones que prohíben la infiltración de Vietnam del Norte en Vietnam del Sur, no se han cumplido. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con el acuerdo. Insistiremos en que Vietnam del Norte cumpla con el acuerdo. Y los líderes de Vietnam del Norte no deben tener ninguna duda sobre las consecuencias si no cumplen con el acuerdo. Pero a pesar de estas dificultades, esta noche podemos estar orgullosos del hecho de que hemos logrado nuestro objetivo de obtener un acuerdo que brinda paz con honor en Vietnam. El presidente Richard Nixon da su discurso triunfal a la nación mientras las tropas estadounidenses se retiran del Vietnam del Sur. Se quedan 159 infantes de marina estadounidenses para facilitar la transición y ofrecer apoyo a las embajadas y oficinas en Da Nang, Dien Bien Tiane, Kon Tum y Nha Trang. Otros 50 oficiales también se quedan para establecer la oficina del agregado de defensa. La guerra en Vietnam es la más larga en la historia de Estados Unidos hasta ese momento. Los 15 años de conflicto han cobrado 47.244 vidas en los campos de batalla y 10.446 muertes no relacionadas con el combate. 153.329 resultaron gravemente heridos, de los cuales 10.000 son amputados. Ha sido una guerra costosa. En abril, el presidente Nixon promete una vez más al presidente de Vietnam del Sur, Thieu, apoyo militar en caso de que Vietnam del Norte rompa el tratado de paz.
Estados Unidos continuará proporcionando apoyo financiero y equipo militar a los vietnamitas del sur. En muchos sentidos, es una concesión dentro del tratado que permite a Vietnam del Norte mantener soldados en el sur. Rehicimos nuestras vidas y, ya sabes, veíamos las noticias. Nos sentíamos mal por los muchachos que estaban allá. Y luego, cuando terminó en 1973, cuando los prisioneros de guerra regresaron a casa, ya sabes, lo vimos en la televisión. Yo lo vi en la televisión. Quería ver a algunos de esos muchachos. No conocía a nadie, pero se sentía bien ver que eso estaba pasando. Y hubo muchos más que probablemente pudieron haber regresado a casa y nunca lo hicieron. Hubo un total de 662 prisioneros de guerra estadounidenses en Vietnam. Aproximadamente 602 regresaron a casa con nosotros, 601 o 602. Regresaron a casa con nosotros en el grupo grande. El resto fueron liberados antes o murieron en cautiverio. El 1 de abril de 1973, el último prisionero de guerra conocido, el capitán Robert White, es liberado. La Casa Blanca organiza una cena especial para los prisioneros de guerra el 24 de mayo de 1973. Entre los invitados están Bob Hope, el compositor Irving Berlin y el artista Sammy Davis Jr. Y cierto Duque, también la estrella de la película patriótica sobre la guerra de Vietnam de 1968, Los Boinas Verdes. Creo que este es un gran país. Está mucho mejor que ustedes allá atrás. Para los otros veteranos que regresan, no es una ocasión tan festiva. Como parte de lo que muchos ven como una guerra sin sentido, ellos reciben la peor parte de las opiniones de la sociedad sobre Vietnam. Realmente hicieron un gran alboroto al respecto. Fue como si una persona muy importante regresara a casa, fue algo grande, un desfile en el centro. Y en ese momento no nos dimos cuenta de que los otros muchachos que regresaban de Vietnam no eran tratados así. Y no es, supongo que es lo más cercano a la culpa del sobreviviente que uno puede sentir. Nos sentíamos mal porque estábamos recibiendo todos estos reconocimientos y cosas así. Y básicamente, ya sabes, todo lo que hicimos fue rendirnos y luego nos capturaron. Y eso es todo lo que realmente hicimos. Peleamos y nos mantuvimos juntos. Pero realmente no logramos mucho para el tío Sam. Y de repente recibimos este gran reconocimiento de héroes. Y estos otros muchachos, muchos de ellos, ya sabes, piernas, bueno, varios de los nuestros también sufrieron amputaciones. Y la mayoría de nosotros estábamos bastante golpeados. Pero ya sabes, no es gran cosa, así que nos trataron como VIPs. Y no digo que sea en detrimento de los otros muchachos. No creo que nadie pudiera reprocharnos el trato, pero no estoy seguro de que fuera justo comparado con lo que ellos pasaron. Para muchos veteranos, haber sido parte del ejército de los Estados Unidos en la guerra es una marca de vergüenza, no una insignia de valor. Además de lidiar con el rechazo social, muchos regresan a casa sufriendo problemas físicos y emocionales, incluyendo el trastorno de estrés postraumático, donde uno sigue sintiendo miedo mucho después de que el peligro ha pasado. Mi espalda sigue siendo un gran problema y ha habido daños permanentes en mi cuerpo que nunca van a poder, ya sabes, corregirse. Emocionalmente, ya sabes, tenemos TPT y con el TPT hay cierto, ya sabes, nivel de paranoia y quién sabe qué más. Cuando regresé a casa, mi madre y mi padre nunca siquiera me preguntaron cómo fue. Es como si tú no, la idea de estar un día con el uniforme verde cambiando vendajes a alguien que quizá perdió una pierna o un brazo y luego, 24 horas después, estar en Estados Unidos y es como si nunca hubiera pasado y fue un shock. No solo parte de la población civil ve con desaprobación la participación en Vietnam, sino incluso algunos exmilitares de otras guerras, como Terry Steer, descubre al regresar a casa. Una de las cosas que hice fue que uno de mis amigos me dijo que teníamos que unirnos a la VFW. Ahora aquí va mi mala opinión sobre la VFW. Y fui a una reunión y tienen un bar. Me dieron una llave que era mi contraseña para entrar.
Y fui a una reunión una noche y estoy sentado ahí y alguien me dice, uno de los tipos mayores, los de la Segunda Guerra Mundial, me dice, ¿qué haces aquí arriba? Y le digo, bueno, soy miembro de la BFBUB. Luché en Vietnam. Y él dice, eso no fue una guerra declarada. Así que si quieres bajar y tomar cerveza con nosotros está bien, pero no te necesitamos en la reunión. Y no soy el único que dijo eso. He escuchado eso de mucha gente. En ese entonces, como la nuestra no fue una guerra declarada, fue una acción policial. Se preguntaban cómo calificábamos para ser parte de los veteranos de guerras extranjeras. Hoy en día nos quieren porque ya sabes, todos están muriendo. Tenemos que mantener eso en marcha. Pero lo vergonzoso es que, ya sabes, pagué mis cuotas durante muchos años, pero nunca fui a las reuniones porque no les caíamos bien. Creo que lo que más me molestó, especialmente cuando regresé, era algo de lo que mi familia se daba cuenta. Creo que mi esposa estaba consciente de eso, que no recibimos la gratitud que esperábamos. Sabes, crecimos viendo fotos de los muchachos regresando de la Segunda Guerra Mundial en columnas y, ya sabes, siendo recibidos. De regreso, e incluso en la Guerra de Corea, muchos de los muchachos regresaron como una unidad. La Guerra de Vietnam fue totalmente diferente. Mientras los veteranos que regresan lidian con las consecuencias sociales y emocionales, muchos de ellos desarrollan problemas de salud derivados del agente naranja. Rociado hasta 1972, era común que los soldados fueran rociados con agente naranja durante la defoliación que hacía el ejército de la cobertura vegetal y los cultivos del Vietcong. Si sabes algo sobre Vietnam, estaba dividido en 4 zonas. Y Saigón era conocido como el cuarto cuerpo, donde nosotros estábamos en Da Nang. Eso se conocía como el primer cuerpo, por el número romano 1. Tuvimos algo de rociado hacia la ruta Ho Chi Minh, pero nada como lo que hicieron en el sur. Pero aún así empezaba a correr el rumor de que podría haber algo mal con el agua. Básicamente, usaron el agente naranja para matar la vegetación alrededor de los ríos, para que el Vietcong no pudiera atacar a la marina. Barcos que subían por los afluentes, pero también lo usaban en el campo. Y cuando llegaban los soldados, tienes que recordar que las enfermeras les cortaban los uniformes y esos uniformes estaban empapados de agente naranja. Así que las enfermeras estuvieron expuestas igual que los hombres, quizá de una manera diferente. Pero nosotras también estuvimos expuestas. Pero en ese momento nadie sabía que el agente naranja era peligroso. Y los hombres te dirán que estaban en el campo y los rociaban. Literalmente los rociaban y sus uniformes quedaban empapados con eso. Pero les decían que no había ningún problema. Muchos, como Mary Walker, desarrollaron problemas de salud que iban desde varios tipos de cáncer, asma, erupciones, leucemia, hasta defectos de nacimiento en los niños. Estos veteranos enfrentarán una batalla legal en los próximos años, con la primera demanda colectiva comenzando en 1979 en nombre de 2.4 millones de veteranos. 12 de junio de 1973. Con los soldados y las mujeres militares de regreso en las costas de Estados Unidos, el presidente Nixon se enfrenta al reto de mantener protegida a Vietnam del Sur, pero sin una presencia militar. Su intención es vigilar a Vietnam del Norte, esperando que hayan aprendido de los costosos y punitivos bombardeos de Navidad. Particularmente considerando el hecho de que les hemos dicho que les daré una garantía personal. Por Dios, si no lo hacen, el Congreso les va a cortar el agua. Así es. Así es. Eso les atrae a las personas madrugadoras. Estoy seguro de que simplemente ilusiones sobre ninguno de esos puntos. 1973 marca el aparente fin de la guerra en Vietnam, pero el inicio de una en Israel, lo que provoca que los precios del petróleo y la gasolina se disparen. La inflación no solo afectará a Estados Unidos, sino al resto del mundo, incluyendo a Vietnam del Sur, que ya está en dificultades. Más tarde, en junio de ese año, la aprobación de la enmienda Case-Church por el Congreso de los Estados Unidos prohíbe al presidente tomar cualquier acción militar en Laos, Camboya o Vietnam sin la aprobación previa del Congreso. Esta legislación, que no puede ser vetada, fue aprobada por una mayoría de 2-1, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. La prohibición incluye los bombardeos, los cuales cesan el 14 de agosto de 1973.
El 7 de noviembre de 1973, el Congreso aprueba la Resolución de Poderes de Guerra, que requiere que el presidente obtenga la aprobación del Congreso antes de enviar tropas al extranjero dentro de un plazo de 90 días. Las manos del presidente Nixon están atadas. Estas nuevas restricciones a sus poderes le darán a Vietnam del Norte la oportunidad de operar sin temor a represalias estadounidenses. Pero Nixon ahora tiene una guerra política que pelear en el Capitolio, parte de ella causada por él mismo. Si las muchas acusaciones hechas hasta el día de hoy son ciertas, entonces los ladrones que irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata en el Watergate, en efecto, estaban irrumpiendo en el hogar de cada ciudadano de los Estados Unidos. Y si estas acusaciones resultan ser ciertas, lo que buscaban robar no eran las joyas, el dinero u otra propiedad de los ciudadanos estadounidenses, sino algo mucho más valioso, su herencia más preciada, el derecho a votar en una elección libre. El caso Watergate vuelve para perseguir al presidente Nixon. El 7 de febrero de 1973, el Senado establece un comité para investigar el allanamiento y el posible encubrimiento. Las audiencias televisadas comienzan el 17 de mayo. Cuando se revela que la oficina del presidente cuenta con un nuevo sistema para grabar todo, las cintas son requeridas judicialmente. Nixon se niega, alegando que su posición como presidente le da la autoridad para retenerlas como evidencia. Ese julio, el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos inicia audiencias sobre los bombardeos secretos de Camboya en 1969, los cuales, según los testimonios, sumaron casi 3.500 incursiones. Muchos congresistas están descontentos con el aparente abuso de poder del presidente. El vicepresidente Spiro Agnew, conocido por ser franco contra los manifestantes antiguerra y otros críticos de la derecha, está él mismo bajo escrutinio. Acusado de aceptar sobornos y de evasión de impuestos, desde sus días como gobernador de Maryland, Agnew renuncia en desgracia. No impugna los cargos, pero aún así es multado con $10,000 y recibe 3 años de libertad condicional. Quien ha sido inquebrantable en su apoyo a las políticas que trajeron paz con honor para Estados Unidos en Vietnam y en apoyo a las políticas de una defensa nacional fuerte para este país, lo cual es tan esencial si queremos tener paz en el mundo. Y sobre todo es un hombre quien, si las responsabilidades del gran cargo que ocupo recayeran sobre él, como ha sido el caso con 8 vicepresidentes en nuestra historia, todos podríamos decir que el liderazgo de Estados Unidos está en buenas manos. El líder de la minoría de la Cámara, Gerald R. Ford, presta juramento como vicepresidente, reemplazando a Agnew el 6 de diciembre de 1973. Prometí a mis conciudadanos solo esto: defender la Constitución, hacer lo correcto según Dios me lo permita, discernir lo correcto, y dentro de los poderes y deberes limitados de la vicepresidencia, hacer lo mejor que pueda por Estados Unidos. Ford está enfrentando más de lo que esperaba. Mientras tanto, Nixon sigue intentando obstaculizar las investigaciones de Watergate, pero finalmente entrega algunas, aunque no todas, de las grabaciones solicitadas. Para julio de 1974, se le ordena a Nixon entregar el resto de las grabaciones, ya que su continua negativa lleva a hablar de un juicio político. No le queda otra opción más que entregar el resto y queda implicado sin lugar a dudas. El 9 de agosto de 1974, Richard Milhouse Nixon renuncia como el 37º presidente de los Estados Unidos. Seguir luchando durante los próximos meses por mi reivindicación personal casi absorbería totalmente el tiempo y la atención tanto del presidente como del Congreso. En un periodo en el que toda nuestra atención debería estar en los grandes temas de la paz en el extranjero y la prosperidad sin inflación en casa. Por lo tanto, renunciaré a la presidencia a partir del mediodía de mañana.
El vicepresidente Ford tomará protesta como presidente a esa hora en esta oficina. El vicepresidente Ford, que llevaba menos de un año en su cargo, toma protesta como el 38º presidente de los Estados Unidos. Será el 6º presidente consecutivo en lidiar con la guerra. Ser el primero de muchos. Soy muy consciente de que no me eligieron como su presidente con sus votos. Así que les pido que me confirmen como su presidente con sus oraciones. Y espero que esas oraciones sean también las primeras de muchas. Si no me han elegido por voto secreto, tampoco he obtenido el cargo por promesas secretas. Tampoco he hecho campaña ni para la presidencia ni para la vicepresidencia. Watergate les quitó el apoyo a los vietnamitas del sur, les cortó toda la ayuda para que no pudieran conseguir las balas, el combustible para los aviones, el apoyo, el mantenimiento y ese tipo de cosas. Mientras tanto, los rusos y los chinos estaban mandando suministros a montones a los norvietnamitas. Y vimos el aumento de fuerzas y todo eso. Y no podíamos, teníamos una prohibición de actuar gracias a algunos de esos inquebrantables del Congreso. Y solo vimos cómo todo se iba al caño. Los vietnamitas del sur eran totalmente capaces de manejar eso por sí mismos si hubieran tenido el apoyo. Con Nixon fuera y las manos del presidente Ford más atadas por el Congreso que nunca, los norvietnamitas deciden probar suerte. Después de todo, ahora tienen el 5º ejército más grande a su disposición gracias al apoyo soviético. Ubicado justo al norte de Saigón, el distrito de Phuoc Long, cerca de la frontera con Camboya, se encuentra entre Vietnam del Norte y los territorios comunistas al sur de Vietnam del Sur. Es de vital importancia para las rutas comerciales de Vietnam del Norte. Tomarlo será una prueba de la posición de Estados Unidos para ayudar a Vietnam del Sur. Comenzando sus ataques el 12 de diciembre, los ejércitos norvietnamitas primero toman los puestos de avanzada en la Ruta 14 que va del suroeste al noreste y al sur de Phuoc Long. Un aguacero torrencial salva a los survietnamitas de los ataques planeados para el día siguiente, pero es un respiro temporal. En 2 semanas y media, los norvietnamitas toman posiciones rodeando Phuoc Long. Los survietnamitas resisten valientemente contra la artillería e infantería enemiga, pero son obligados a replegarse cada vez más hacia el interior de Phuoc Long. El 6 de enero de 1975, las fuerzas survietnamitas presentan su última resistencia alrededor del centro administrativo de la ciudad, mientras los norvietnamitas cortan sus rutas de escape y continúan ejerciendo presión. El último puesto de avanzada cae a las 20:00 horas. La ciudad de Phuoc Long ha caído en manos comunistas. Bueno, sentí que desperdiciamos mucho de nuestro tiempo y mucho personal. Se sacrificó gente por nada porque no había un plan real para el resultado final. Simplemente llegó a un punto en que el pueblo estadounidense se cansó de escuchar sobre eso y quería que terminara. Así que te sientas y dices, bueno, ¿realmente ganamos la guerra o la perdimos? El pueblo estadounidense, en mi opinión, no podía lidiar con haber ganado 2 guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, empatado la Guerra de Corea y luego perdido la Guerra de Vietnam. Entendí políticamente por qué lo hicimos, pero en mi corazón sentí que fue un poco como una traición. Quiero decir, todos los hombres que murieron, 58,000 nombres en el muro en Washington. ¿Por qué murieron en Washington, D.C.? ¿Sabes de qué se trataba todo esto? Y me temo que cuando nos retiremos de Afganistán, la generación actual de veteranos va a sentirse de la misma manera que los de Vietnam. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? Con la derrota inminente en Vietnam del Sur, el presidente Ford, con las manos ya atadas por el Congreso, no puede justificar enviar tropas de regreso en contra de la promesa anterior de Nixon al presidente Chu. Fuimos traicionados por nuestro propio gobierno y nuestro gobierno estaba siendo manipulado por la gente de aquí que no sabía absolutamente nada.
Y pudimos haber tenido una victoria militar y política en Vietnam si nos hubieran permitido lograrlo. La situación sigue empeorando en Vietnam del Sur. Al mismo tiempo, el presidente Ford disfruta de unas vacaciones de Pascua jugando golf en California. Los vietnamitas del sur están solos. Un hecho que ahora es evidente para Vietnam del Norte. Me decepcionó que no continuáramos con nuestro apoyo al gobierno de Vietnam del Sur. Marzo de 1975. Vietnam del Norte continúa su invasión a Vietnam del Sur, mientras el cansado ejército ARVN se retira con la esperanza de reagruparse. Tras ellos, para escapar de las fuerzas arrolladoras de los comunistas, van refugiados de todas las ciudades. Solo de Da Nang son 300,000. Truong Loc, una ciudad ya rodeada por los norvietnamitas, se encuentra entre el enemigo y Saigón. Quienes encabezan la resistencia son los hombres de la 18ª División de Infantería del ARVN, compuesta por 3 regimientos. Si caen esos cerca de 12,000 hombres, Saigón caerá después. El general Ly Minh Dao de Vietnam del Sur está decidido a ganar. Tendrá su oportunidad el 9 de abril. Los estadounidenses que permanecen en Vietnam comienzan a retirarse a principios de abril. Un centro de control de evacuación en el aeropuerto de Tan Son Nhut comienza a operar las 24 horas del día, con la esperanza de reducir la cantidad de refugiados ante la inevitable caída del país. El 3 de abril, el presidente Ford anuncia la operación Baby Lift, un programa para evacuar a 2,000 huérfanos de Vietnam del Sur. Así como la Operación Nueva Vida, que salva a más de 110,000 refugiados, el presidente insta al Congreso a aprobar $1,000 millones en ayuda, 722 millones en asistencia militar de emergencia y 250 millones en ayuda económica para los vietnamitas del sur. La mitad del Congreso se niega a presentarse en señal de protesta. Finalmente, solo se aprueba ayuda humanitaria para Vietnam del Sur. 9 de abril de 1975. A las 05:40 horas, los norvietnamitas comienzan su ataque en Truong Loc. Sin embargo, los survietnamitas no han terminado. Logran contraatacar con éxito a una unidad que avanza desde el norte. Causan bajas severas a la 7ª Infantería de Vietnam del Norte, avanzan sin apoyo de tanques y luego destruyen 3 de los 8 tanques enviados como refuerzos. Al final del día, los norvietnamitas han logrado tomar el cuartel general de la infantería y la residencia del gobernador y han destruido 18 tanques survietnamitas. Pero no es suficiente. La invasión continúa. El 19 de abril, el general Dao recibe la orden de evacuar de Truong Loc. Al día siguiente, un convoy de 200 vehículos acompaña el éxodo de soldados derrotados y civiles. El 21 de abril, Truong Loc cae bajo el control de los norvietnamitas. 2/3 de Vietnam del Sur están ahora en sus manos. El presidente Chu no tiene poder. Sin apoyo político y con su país perdido, renuncia. Con Truong Loc tomada, los norvietnamitas rodean Saigón para el 27 de abril. Sus 100,000 soldados superan ampliamente a los agotados 60,000 defensores survietnamitas. Las tropas enemigas comienzan a abrirse paso a las 6:00 horas del 29 de abril. Las evacuaciones aéreas en la base aérea de Tan Son Nhut se interrumpen el 28 de abril a las 18:06 horas. Mientras los refugiados y estadounidenses esperan tensamente los vuelos del día siguiente en aviones C-130, los norvietnamitas bombardean periódicamente la base. Al día siguiente, a las 3:30 horas, un cohete enemigo impacta en un puesto de guardia en el complejo del DOA. Mata a los cabos de la Infantería de Marina Charles McMahon y Darwin Judge. Ellos son las últimas bajas estadounidenses de la guerra en Vietnam.
La embajada de Estados Unidos en Saigón está abarrotada por casi 10.000 refugiados que esperan escapar de la inminente masacre. Como las multitudes impiden el viaje en autobús a la embajada, los evacuados son transportados por aire desde zonas de aterrizaje dentro de los muros del complejo. Documentos sensibles y moneda estadounidense son quemados en el incinerador de la embajada. Un grupo de 64 marines no está ahí tanto para defenderse de los norvietnamitas, como de la multitud que se acerca y rompe las puertas. Mientras retroceden por las escaleras, se ven obligados a cerrar con llave las puertas de la azotea detrás de ellos y usar gas pimienta para disuadir a la multitud desesperada. A las 7:00, la canción Sueño con una blanca Navidad suena en la radio de las Fuerzas Armadas. Es la señal para iniciar la operación Viento Frecuente, la evacuación en helicóptero del personal estadounidense. El último helicóptero que transporta a los últimos marines sale a las 7:53 horas. El 30 de abril, Saigón cae y con ello el fin de Vietnam del Sur. El recién nombrado presidente Duong Van Minh anuncia la rendición. Más de 7.000 personas son evacuadas mientras cae Vietnam del Sur. A las aeronaves de Vietnam del Sur se les permite reunirse con la flota de evacuación en el mar, pero se ven obligados a abandonar sus helicópteros en el agua. Los portaaviones están a plena capacidad. Vietnam del Sur ya cayó en manos del comunismo. Me hizo llorar mucho porque todo lo que hicimos para tratar de ayudar a ese país y simplemente nos fuimos. Igual que en muchas de las batallas que tuvimos donde perdimos muchas vidas y no conservamos nada, nos fuimos y simplemente volvieron a tomar el control. Y luego volvimos a pelear. Probablemente escucharás muchas historias como Hamburger Hill o Khe Sanh de cómo nos fuimos de ahí y simplemente lo dejamos. 2 de julio de 1976. Más de un año después de que Saigón fuera tomada, el gobierno revolucionario provisional de la República de Vietnam del Sur se unifica con Vietnam del Norte. El país resultante es la República Socialista de Vietnam. Saigón es renombrada como Ciudad Ho Chi Minh en honor a su difunto líder. En cuanto a los antiguos vietnamitas del sur, se enfrentan a una mayor opresión por parte de su nuevo gobierno. 1 millón son enviados a campos de reeducación, a veces por varios años. Otros son obligados a mudarse a nuevas zonas económicas, donde deben recuperar tierras selváticas y vivir de ellas. Y esos son los afortunados, que no fueron ejecutados por el gobierno. Muchos huyen por mar en sus botes, huyendo de la toma de poder de Vietnam del Norte. Estas personas en botes se convertirán en algo común en Vietnam durante los próximos años. De regreso en Estados Unidos, los soldados y militares no recibieron un desfile de bienvenida. Muchos de ellos guardaron sus uniformes y trataron de encontrar trabajo y readaptarse a la vida en Estados Unidos. El Congreso aprueba la Ley de Asistencia para la Readaptación de los Veteranos de la Era de Vietnam de 1974, diseñada para garantizar igualdad de oportunidades para los veteranos en el lugar de trabajo. Uno de los peores problemas en la readaptación es el trastorno de estrés postraumático, también conocido como shock de guerra, que ha afectado a muchos de los veteranos. Los primeros centros para veteranos se establecen en 1979 y con el tiempo surgen varias organizaciones de veteranos. Sin embargo, para muchos en el mundo exterior, Vietnam es visto como una vergüenza. Eso está a punto de cambiar. Muchos de nosotros que regresamos de Vietnam realmente no queríamos hablar sobre la guerra. Sentíamos que Estados Unidos nos había dado la espalda.
Fue el apoyo de tu familia lo que probablemente te mantuvo en pie. Si eras soltero, eran tu madre y tu padre o tu hermano, era un aliento para, ya sabes, seguir adelante, no te preocupes por eso. Diría que mi esposa fue muy comprensiva al respecto porque ella había perdido a su primo, con quien era muy cercana y sabía por lo que yo también había pasado. Así que fue un proceso de sanación. Creo que el muro es una gran idea. Creo que cuando pusieron el monumento a las enfermeras ahí, también fue una gran idea por todas las cosas que las mujeres sacrificaron durante la guerra de Vietnam. Un veterano herido de Vietnam, Jan Scruggs, funda el Fondo Conmemorativo de los Veteranos de Vietnam, incorporado el 27 de abril de 1979, casi 4 años después de la caída de Saigón. Rápidamente reúnen 8.4 millones en donaciones privadas para la construcción de un monumento conmemorativo. Bueno, Jan Scruggs fue el fundador del muro en Washington, D.C., y creo que muchos de nosotros pensamos que era una gran idea. Sé que trabajé a través de la Legión Americana para conseguir fondos para ayudar a construirlo y cosas así, solicitando dinero, saliendo y pidiendo donaciones. El Congreso pronto ofrece 3 acres cerca del monumento a Lincoln para este nuevo monumento el 1 de julio de 1980. Se lleva a cabo un concurso de diseño y al final del año se otorgan $50,000 al diseño de la artista Maya Lin. Diseño. Es tanto innovador como polémico. 2 muros de 246 pies de largo se unen en un ángulo, comenzando en 8 pulgadas en los extremos, hasta un ápice de 10.1 pies. Hundido en el suelo, el monumento conmemorativo no es fácilmente visible. A medida que los visitantes se acercan al muro, el brillo negro de la piedra contrasta fuertemente con los nombres blancos grabados de los caídos. Tengo una opinión un poco contraria, Luis. No me gustan los nombres en cosas así porque es cuestión de tiempo y estamos viendo eso. Virginia es uno de los primeros lugares que tiene uno donde están los nombres de todos. Y porque dejas fuera a personas, cometes errores y pones a personas que no murieron en esa acción, cualesquiera que sean los criterios, y luego terminas gastando todo el tiempo. Todavía están poniendo nombres en el muro en Vietnam. Bueno, como todo lo demás, todo tiene un monumento conmemorativo. Pensé que fue una de las mejores cosas que hicieron. No me preocupaba que fuera una gran pieza negra de granito. Los nombres ahí, si alguna vez has estado ahí y tocado ese muro y has visto los nombres de algunos de tus amigos, cobró vida. Viste tu propio reflejo en él. Viste lo que pasó, cómo tú sigues del otro lado de ese muro y todos esos muchachos que ya no están del otro lado. Dentro del monumento está la estatua realista del escultor Frederick Hart, Los 3 soldados, un trío de soldados de Vietnam. El 13 de noviembre de 1982 se dedica formalmente el monumento a los veteranos de Vietnam. Hoy estamos reunidos, como lo hemos hecho antes, para recordar a quienes sirvieron, a quienes lucharon, a quienes aún están desaparecidos y a quienes dieron su máximo sacrificio por nuestro país. Estamos reunidos en un monumento en el que están grabados los nombres de nuestros amigos y seres queridos caídos, y con cruces en lugar de diamantes junto a ellos, los nombres de aquellos cuyo destino aún no conocemos. Uno de los que cayó escribió estas palabras poco antes de su muerte. Toma lo que ellos han dejado y lo que te han enseñado con su muerte y guárdalo junto con lo tuyo. Y tómate un momento para abrazar a esos héroes nobles que dejaste atrás. He encontrado todos los nombres de las personas que estuvieron ahí y que perdí, y es una lista larga. Los recuerdos de las mujeres caídas en la guerra de Vietnam permanecieron olvidados hasta 1993 con la dedicación del monumento a las mujeres de Vietnam. Me negué a ir a la dedicación. Fui allí para el primer aniversario y me sorprendió y abrumó y realmente me impresionó lo que era. Y ahora me encanta. Y lo hizo un muy buen trabajo y yo de verdad, sabes, me alegra que lo haya hecho. Creo que es una buena idea. O sea, he ido a ese memorial varias veces y
me hace sentir mejor, me hace sentir bien. Es un proceso de sanación. Estoy al otro lado del salón y es el inicio de la clase y hacen el juramento a la bandera y verás que todos se ponen de pie, excepto quizá 2 tipos que se quedan sentados y no se levantan. Y te gustaría ir y sacudir al tipo y decirle, ¿sabes lo que sacrifiqué para que tú pudieras estar aquí en este país? Que podrías ponerte de pie, pero no puedes. Así que empiezas a preguntarte, ¿sabes en qué están involucradas nuestras leyes? ¿Estamos yendo en una dirección y no en la otra? Y a lo que me refiero con eso es que cuando yo estaba creciendo y era un niño, ¿sabes? Siempre te ponías de pie ante la bandera, honrabas la bandera, honrabas a tus veteranos y todo lo demás. Y hoy en día muchos de estos estudiantes piensan que tienen derechos que les permiten no hacer eso. Pero al final de cuentas, esos derechos que tienes, ¿quién te los dio? Son los veteranos quienes hicieron los sacrificios para que tú puedas tener ese derecho de no ponerte de pie. ¿Cómo se recuerda Vietnam 40 años después? Primero que nada, en los libros de historia no hay mucho sobre eso. No muchas personas lo enseñan. Ahora hay en las universidades y tal vez en las preparatorias hay un poco más de legado. Es igual que en Corea. Nadie realmente hablaba mucho de eso. Es parte de nuestra historia. Necesitamos aprender de ello. Si revisas el libro de historia de la preparatoria es solo échale un vistazo rápido y casi no hay nada. Tal vez haya media página sobre Vietnam en él. Y eso es algo que el chico puede leer, puede llegar a leer hasta ahí. La otra mitad es sobre los manifestantes. Hablan de los jóvenes protestando contra esta guerra ilegal usando la misma terminología que usaban los comunistas. Y entonces empiezo a preguntarme, oye, tal vez sí ganaron después de todo. En la mayoría de los libros de historia, Vietnam es solo un párrafo, si acaso, y nuestros niños en la escuela no saben nada al respecto. Y de hecho muchos adultos tienen la memoria muy corta. Y, sabes, la historia estadounidense es importante y todavía nos afecta hoy en día. Todo, ya sabes, la guerra de la independencia, la guerra de agresión del norte y Vietnam, todo eso es importante. Aparece en películas como El Cazador de 1978, dirigida por Michael Cimino y protagonizada por Robert De Niro. Y en la cerebral Apocalypse Now, de Francis Ford Coppola, con Marlon Brando, Robert Duvall y Martin Sheen. Trata sobre la guerra en sí misma. Mientras que películas como Taxi Driver de Martin Scorsese de 1976 con De Niro y la película Primera Sangre, protagonizada por Sylvester Stallone, se centran en veteranos que hacen su mayor esfuerzo por readaptarse a la vida en casa. El éxito de rock de 1984 de Bruce Springsteen, Born in the Estados Unidos, se convierte en el himno de la experiencia de los veteranos al regresar a casa. Pelotón, de Oliver Stone, y Cara de Guerra, de Stanley Kubrick, están entre esas películas que revitalizan la guerra de Vietnam en el cine y la televisión en los años 80. Series como China Beach y Tour of Duty muestran la vida en el frente y en la retaguardia. Pero se ve exactamente igual que el Hilton de Hanoi y las celdas tienen la misma forma, parece que es el mismo arquitecto, y quiero decir, es extremadamente realista. Y cuando estaban filmando la película es muy precisa y tenían como a 100 asesores técnicos, todos los prisioneros de guerra que vivían en California. Hicieron un desfile en la ciudad de Nueva York. Me senté y lo vi en la televisión y fue mi desfile de bienvenida a casa. Uno que nunca tuve y fue algo que me hizo sentir mucho mejor. Y fue entonces cuando empecé a involucrarme de nuevo con los veteranos. Y me involucré con los veteranos de Vietnam de Estados Unidos porque ellos eran los que estaban haciendo cosas por nosotros. 7 de mayo de 1985. Finalmente, los veteranos de Vietnam reciben su desfile de bienvenida con cintas de papel. Una década después, en la ciudad de Nueva York. Encabezados por el general Westmoreland en persona junto con el alcalde Ed Koch, los 25,000 veteranos marchan por el puente de Brooklyn y bajan por Broadway. Iban a hacer un desfile con cintas de teletipo en Nueva York. Y esto fue probablemente unos 15 años después de que terminó la guerra, y realmente no quería ir. Y una de las cosas que dijo mi padre, siendo un veterano de la Marina de la Segunda Guerra Mundial, fue:
Si nada más, algún día podrás decirle a tu nieto que estuviste en un desfile con cintas de teletipo en la ciudad de Nueva York. Y muy pocas personas realmente pueden decir eso, y esa es una de las razones por las que fui. No conocía a nadie ahí de mi unidad porque todos nos habíamos dispersado y cosas así. Pero como dije, yo iba a la universidad en la noche y conocía a muchos marines que habían estado allá en Vietnam que también iban a la universidad en la noche. Y puedes formar una amistad con estos tipos porque ambos son veteranos. Y estos compañeros me dijeron que marchara con ellos, así que marché con la división de marines. Al menos conocías a alguien en el grupo. Pero fue una experiencia gratificante marchar en un desfile con cintas de papel. Y Wes Westmoreland encabezó el desfile bajando del del puente de Brooklyn. Y duró todo el día. Creo que él empezó como a las 8 de la mañana y el último soldado que cruzó el puente de Brooklyn fue como a las 2:30 de la tarde. Y me han dicho, no sé si esto sea cierto o no, pero cuando limpian después de un desfile de cintas lo miden en toneladas. Y hasta el día de hoy los veteranos de Vietnam tienen la mayor cantidad de toneladas en el desfile de cintas. Creo que fue un reflejo, un punto de inflexión en ese momento en que el pueblo estadounidense se dio cuenta de los sacrificios que habíamos hecho por nuestro país. Por primera vez, la guerra de Vietnam es aceptada como parte del legado de Estados Unidos. Incluso hoy en día, ya sabes, usamos nuestras gorras de veteranos de Vietnam. De hecho, hay personas más jóvenes que se nos acercan y nos agradecen por nuestro servicio. Y sabes, han pasado más de 40 años, pero creo que este país ahora se da cuenta de que cometieron un error y que no fuimos nosotros, fue nuestro gobierno. 3 de febrero de 1994. El presidente Bill Clinton, en un intento no solo de fortalecer el comercio, sino más importante aún, de fomentar el esclarecimiento del paradero de los soldados estadounidenses desaparecidos en combate, levanta el embargo comercial de 19 años con Vietnam. Él visita el país 6 años después. Todavía tengo cierta dificultad con eso. Si significa averiguar más sobre nuestros prisioneros de guerra y desaparecidos en combate, supongo que es uno de esos males necesarios. No he regresado a Vietnam, no voy a regresar a Vietnam. Bueno, una de las cosas que me pareció interesante es que el presidente Clinton probablemente hizo todo lo posible por evitar entrar al ejército e ir a Vietnam, y luego él se convierte en el primer presidente en ir a Vietnam, lo cual me dejó un mal sabor de boca porque después de todo lo que sacrificamos, de repente el gobierno de Estados Unidos dice que todo está perfecto, ya sabes, y que vamos a unirnos para ayudar a su economía y a la nuestra. Y ya sabes, eso deja una mala sensación. Es una decisión polarizadora. Clinton es conocido como un evasor del servicio militar en los años 70, y la decisión es vista negativamente por muchos grupos de veteranos. 12 años después del levantamiento del embargo, finalmente se esclarece el destino de 325 militares. La guerra en Vietnam ocupa un lugar único en la historia estadounidense. Es una guerra divisiva que consumió a toda una generación y cambió para siempre nuestro papel en los conflictos armados. Pero a nivel humano, es una guerra que sigue exigiendo valentía a sus veteranos, a sus pilotos, a sus soldados, artilleros, prisioneros de guerra, enfermeros y más. Décadas después de que se disparó el último tiro. Creo que si vamos a ir a la guerra, número 1, debemos hacerlo bien. Está bien tener un plan, seguirlo y salir de ahí. Entiendo que cuando los Vietcong fueron a las conversaciones de paz, estaban dispuestos a tener un Vietnam dividido. Estaban dispuestos a tener un Vietnam del norte y un Vietnam del sur. Pero entiendo que en ese momento estábamos tan cansados de Vietnam que simplemente se lo entregamos. ¿Sabes? Y desearía que hubiéramos hecho algo como Corea, tener una Corea del norte y una Corea del sur. Por otro lado, eso probablemente habría significado que tendríamos tropas ahí durante 50 años, pero tenemos tropas en Corea. Así que ya sabes, son sentimientos encontrados. Lo único de lo que estoy orgulloso es de lo que hice, estoy orgulloso de aquellos con quienes serví y estoy orgulloso de la Marina de los Estados Unidos. Creo que hicimos un trabajo fantástico en situaciones difíciles. Hicimos muchas cosas en un entorno que normalmente la gente no ve.
Estuve muy feliz de haberme unido al ejército y no cambiaría nada, excepto quizá haber tomado más fotos y haber anotado más nombres y direcciones para poder haberme mantenido en contacto después de regresar. Fue el mejor grupo de hombres que he conocido en toda mi vida. Nos la pasamos bien, fue una gran vida, fue una experiencia increíble. El fin. Gracias por vernos. Si te gustaría ayudarnos a producir más contenido histórico interesante como este, por favor dale like, comenta abajo y comparte este video con otros amantes de la historia. Y por supuesto, asegúrate de suscribirte para ayudar a que la historia siga sucediendo.